Dos vídeos, mismo contenido, uno tiene cientos de miles de visitas y el otro apenas unas pocas. ¿Cuál es la diferencia? Los títulos, la descripción y las etiquetas. Si alguna vez te has preguntado por qué algunos vídeos despegan y otros se quedan en el olvido, este vídeo es para ti. Hoy te mostraré cómo optimizar tu contenido para que YouTube lo tenga más en cuenta. Y lo voy a hacer con dos métodos. Uno, el tradicional, donde optimizo todo manualmente, y el revolucionario, utilizando para ello inteligencia artificial para hacerlo en apenas unos segundos. ¿Cuál será más efectivo? ¿Vale la pena hacerlo con inteligencia artificial o es mejor hacerlo a mano? Quédate hasta el final porque te voy a dar un truquito que seguramente te va a servir de mucha ayuda. Si quieres más vistas y suscriptores en tu canal, este vídeo te dará las claves. ¡Vamos allá! ¿Por qué los títulos son tan importantes? Es porque los usuarios es lo primero que ven junto a la miniatura. Según el título, los espectadores decidirán si ven o no ven tu vídeo. Un buen título no solo llama la atención, sino que también van a mejorar tu tasa de clics, lo que lleva claramente a más vistas y más participación en tus vídeos. Ahora, para crear un buen título, aquí tienes 3 sencillos consejos que puedes seguir. El primer consejo es mantener los títulos de tus vídeos claros y fáciles de entender. Esto es muy importante porque quieres que las personas entiendan inmediatamente de qué trata tu vídeo, únicamente leyendo el título. El siguiente consejo es no escribir un título demasiado largo. Intenta que el título de tus vídeos tengan menos de 70 caracteres. El último consejo es utilizar palabras claves específicas para tus títulos. Cuando buscas algo como cómo hacer un sitio web, encontrarás muchas sugerencias como cómo hacer un sitio web gratis, usando WordPress o usando ChatGPT. Y así sucesivamente. Cuantas más palabras clave relevantes uses en tu título, mucho mayores serán las posibilidades de aparecer en los resultados de búsqueda. Para generar ideas para vídeos, una de las mejores maneras es encontrar las palabras clave que las personas están usando en YouTube. Ahora, puedes usar numerosas herramientas en línea para encontrar estas palabras clave o simplemente usar el buscador de YouTube tú mismo para encontrarlas. Primero te voy a mostrar cómo usar YouTube para encontrar estas palabras clave. Si nos venimos a YouTube y escribimos aquí receta fácil, aquí ya nos está saliendo un montón de ideas para esta palabra clave, pero para utilizar el método del alfabeto podemos dar un espacio y escribir la A, por ejemplo. Como veis, aquí nos salen un montón de palabras clave extras que empiezan con receta fácil y luego pasan a la otra palabra clave. Si escribimos ahora la letra B, tenemos lo mismo: receta fácil, brócoli, bizcocho, brownie, berenjena. Si la escribo la letra C, nos salen estas otras palabras clave: receta fácil con carne picada, con pocos ingredientes, con pechuga de pollo. Y si damos ahora a con pechuga de pollo, aquí nos salen los principales vídeos con pechuga de pollo. Entonces, si queremos hacer un vídeo de una receta fácil con pechuga de pollo, lo que vamos a hacer va a ser copiar los primeros títulos y los vamos a pegar en un bloc de notas. Y aquí tenemos en nuestro bloc de notas los 3 títulos principales que nos han aparecido con pechuga de pollo. Pues ya tenemos aquí una idea bien clara para poder estructurar nuestro título. Pero en lugar de pasar horas buscando manualmente, hay una herramienta de inteligencia artificial que facilita la búsqueda de palabras clave de alto rendimiento. Y estas pueden ayudarte a posicionar más rápido y alcanzar a tu audiencia correcta. Lo mejor de todo es que estas palabras clave con alto potencial son más fáciles de posicionar en comparación con las que encontrarías directamente en YouTube. Y esta es la herramienta que vamos a utilizar para encontrar esas palabras clave de alto rendimiento. Lo primero que vamos a hacer va a ser conectar esta herramienta con nuestro canal de YouTube. Para ello vamos a registrarnos con nuestra cuenta de Google. Ahora solamente tendremos que darle aquí a conectar tu canal. Simplemente ahora marcamos todo y le damos a continuar. Una vez que ya hemos conectado vidIQ con nuestro canal de YouTube, nos vamos a ir a la sección donde pone palabras clave. Y dentro aquí del apartado de palabras clave, pues vamos a poner nuestra palabra clave para que nos salgan coincidencias y recomendaciones. Siguiendo con el tema de la pechuga de pollo, pues le vamos a dar a intro y ahora seguidamente le vamos a dar a palabras claves relacionadas. Y fijaros todas las que nos salen aquí. Ahora simplemente tenemos que ir marcando aquellas que nos resulten interesantes para nuestro título y una vez que hemos elegido aquellas que nos interesan, le vamos a dar a copiar y las vamos a pegar en nuestro bloc de notas. Seguidamente, subiendo de nuevo para arriba, le vamos a dar a términos coincidentes. Y aquí vamos a volver a copiar aquellas palabras que nos resulten interesantes para nuestro título. Una vez que hemos elegido aquellas que nos gustan, copiamos de nuevo
y pegamos en nuestro bloc de notas. Muy bien, pues ahora ya tenemos un montón de palabras clave que pueden funcionar perfectamente en YouTube. Así que vamos a usar estas palabras clave para generar títulos únicos y atractivos que puedan generar muchas visitas y muchos clics. Para hacer esto vamos a usar una herramienta de inteligencia artificial para generar estos títulos atractivos en segundos. Ya estamos en la herramienta Gravity Write y vamos a registrarnos con nuestra cuenta de Google. Una vez nos hemos registrado, nos vamos a ir a la columna de la izquierda donde pone YouTube Tools. Le vamos a desplegar todas las herramientas que tiene, pero nosotros nos vamos a ir a YouTube Content Package. Una vez dentro de esta herramienta de inteligencia artificial, vamos a ponerle aquí pues de qué trata nuestro vídeo. Le pongo recetas de pollo. En el siguiente recuadro tendríamos que poner las palabras clave de alto rendimiento que nos ha encontrado BDQ, así que vamos a copiarlas y vamos a pegarlas. Ahora le vamos a dar a salvar y continuar. Ahora el siguiente paso es que nos genere el título y ideas de miniatura. Como veis, yo aquí he utilizado ya esta herramienta para generar títulos de algunos de mis vídeos. En este caso yo le voy a dar a regenerar, pero tú seguramente te aparecerá este botón, crear contenido. Te aparecerá aquí, ¿vale? Yo le voy a dar a regenerar y ya me está generando los títulos y las ideas de miniatura. Y como ves, ya me ha generado 5 títulos con sus correspondientes ideas de miniatura. Ahora simplemente tendrías que elegir aquel que más te guste. Perfecto, pues ya sabemos cómo generar títulos únicos y atractivos para nuestros vídeos de YouTube. A continuación vamos a hablar de las descripciones y de las etiquetas. Para crear una buena descripción es importante que sigas estos 3 consejos. El primer consejo es añadir palabras clave relevantes en la descripción de nuestro vídeo. El segundo consejo es dar una descripción general de tu vídeo. El tercer consejo es incluir enlaces, marcas de tiempo y hashtag. Bien, pues estos son los 3 simples consejos que puedes usar para crear descripciones de tus vídeos. Ahora bien, en vez de gastar tiempo escribiéndolos por tu cuenta, Gravity Write también te puede ayudar en esta tarea. Así que volviendo a Gravity Write, lo primero que tenemos que hacer es tener un script de nuestro vídeo. Le vamos a dar a regenerar, yo en mi caso, en tu caso ya como he comentado antes, si es la primera vez, pues te pondrá aquí un botoncito de crear contenido. Yo le voy a dar a regenerar para obtener el script de este nuevo vídeo. Después de unos segundos ya nos ha generado el script. Como veis es bastante extenso. Lo que vamos a hacer ahora va a ser copiarlo y una vez copiado nos vamos a ir a generador de descripción. Le vamos a crear contenido y aquí nos está generando ya automáticamente la descripción. Fijaros cómo nos está poniendo pues aquellas palabras clave que le hemos indicado que nos interesan, como pechuga de pollo, recetas jugosas, pechuga de pollo jugosa, receta de pollo al horno, pechuga de pollo en salsa. Como ves, es una descripción bastante atractiva tanto para los espectadores como para el propio YouTube. Bien, y ahora aquí podemos crear las etiquetas y los hashtags. Así que le vamos a dar a crear contenido. Y como ves, ya nos ha generado las etiquetas recomendadas para este vídeo y los hashtags, que también nos ha creado algunos de ellos ya en la descripción del vídeo. Ahora bien, gracias a BDQ también podemos espiar a nuestra competencia mediante su extensión gratuita. Entonces volvemos a BDQ y nos descargamos la extensión gratuita para Chrome y la instalamos. Ahora vamos a buscar en YouTube recetas de pollo y estos son los primeros resultados que aparecen. Si entramos en uno de ellos, vamos a ver ahora en unos segundos en la columna derecha pues un pequeño resumen de este vídeo con sus etiquetas y sus hashtags. Aquí tenemos las etiquetas del canal, recetas, cocina, cocina, comida, comidas y las etiquetas correspondientes a este vídeo. Comidas, recetas de cocina, recetas fáciles, recetas, cocina. Como ves, puedes encontrar mucha y muy valiosa información con la extensión de BDQ, además de encontrar las palabras clave de alto rendimiento. Bien, pues ya has aprendido a cómo crear un título único y atractivo para tu vídeo de YouTube, además de las etiquetas y la descripción. Pero ahora, tal y como te había prometido, te voy a decir un truco para crear un complemento adicional para que realmente tu vídeo tenga más visitas y más clics. Y no es otra cosa que crear una miniatura atractiva que complemente al título y la descripción del vídeo. Vamos a ver cómo hacerlo. Y para hacer una miniatura atractiva vamos a volver a Gravity Write. Vamos a copiar el título que nos haya gustado de las 5 opciones que nos ha dado. Vamos a copiar, por ejemplo, este de aquí. Lo copiamos y ahora en la columna de la izquierda nos vamos a ir al generador de imágenes con inteligencia artificial. Nos van a salir unas opciones. Simplemente tenemos que utilizar alguno que nos guste, por ejemplo esta.
le damos a crear imagen y ponemos el título de nuestro vídeo. Y ahora le vamos a dar a generar imagen. Aquí nos pone un prompt que va a utilizar para generar la imagen. Aquí tendríamos algunas opciones por si las queremos cambiar, pero ya veis el resultado que nos ha salido. Una miniatura perfecta para complementar el título y la descripción de nuestro vídeo. Y llegamos al final del vídeo. Espero que os haya servido todos estos trucos y consejos para que vuestros vídeos obtengan más clics y visitas. Dime en los comentarios qué te ha parecido. También recordarte que si crees que este vídeo puede servir de ayuda para algunos de tus amigos o conocidos, le deis un like al vídeo, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis siguientes vídeos relacionados con la inteligencia artificial. Y ahora, como siempre, pues te dejo con estos dos otros vídeos a los que seguro les vas a sacar provecho.